hacer. Bueno, aquí estamos en una... Pasen, adelante. Estamos en una sala donde vamos a ver los utensilios y las herramientas que se usan para hacer la chicha. La chicha es una bebida sagrada para nosotros, es una bebida ancestral, una bebida natural que se hace exclusivamente para fiestas, para ritos, ¿no es cierto? Se hace para a pedido, o sea, para las chicheras y las personas que hacen chichas solamente hacen chicha para un acontecimiento especial. Nosotros tenemos dos tipos de chicha generales, digamos, o las más comunes. Una es la chicha de maíz y la otra es la chicha de maní. ¿Y cómo se prepara? La chicha de maíz se hace y se realiza con harina de maíz, ¿no es cierto? Se muele la harina de maíz en los molinos estos de mano o en molinos de las panaderías. Esta harina luego se mezcla con la melaza de caña o el azúcar de caña, ¿no es cierto? Con ese azúcar de caña para la fermentación se hierve con agua, por supuesto, en estos cántaros, ¿no es cierto? Se hierve, generalmente las abuelas son las que preparan la chicha. Aquí estamos en la parte o en la sala del arte textil, ¿no es cierto? La artesanía en tejidos, que todavía hoy en día se mantiene. Hay técnicas preincaicas de teñido y de tejido que todavía la utilizamos. Por ejemplo, hay una técnica muy particular de teñido que se llama guatado, guatar es hacer nudos. Y consiste justamente en atar, en hacer nudos, en zonas y en partes que uno no quiera que se tiñe. Luego se tiñen las telas, después se desatan los nudos y esa parte queda no teñida. Tipo batik, ¿no? De ahora. Pero esta es una técnica ancestral de teñido. Para teñir utilizamos tinturas naturales, como por ejemplo bichitos, minerales, piedras, ¿no? Tenemos cortezas de árboles, frutos, tenemos vegetales, ¿no es cierto? Que todo eso se utiliza para teñir. Obviamente que las técnicas estas las saben los artesanos, las personas que hacen el arte textil, ¿no? Y con esas tinturas se obtienen colores naturales y fuertes. Tenemos distintos tipos de telares. Hay muchas formas de tejer y de telares. Hay telares de pie, hay telares de cintura, telares horizontales, telares verticales. Y cada uno sirve para hacer distintas formas de tejido, justamente. Con los más grandes se hacen ponchos, telares, ponchos o telas. Por ejemplo, tenemos el barracán, ¿no es cierto? Que se hace con lana de oveja blanca y lana de oveja negra. Esto es vicuña. Acá tenemos llama también, ¿no? Para hacer picotes, ponchos, frazadas. Acá también tenemos frazadas, ¿no? Mantas. Y después también con los telares más chicos se hacen las famosas fajas, ¿no es cierto? Las fajas, o se hacen las vinchas. Todo indumentaria, ¿no es cierto?, para la vestimenta del campesino, de la persona que hace estos tipos de artesanía. Y hoy en día también para la venta, ¿no? ¿Empezamos? Los medios de transporte, ¿no es cierto?, aquí en la zona de la Quebrada, también son muy particulares. Ustedes imagínense que por ahí hoy en día hay medios de transporte modernos, entre comillas, que son las autopistas, los subtes, los trenes, los colectivos, ¿no es cierto? Nosotros, todavía en la Quebrada, en la Puna jujeña, en los valles, Salto jujeñas, tenemos una sola ruta nacional, que es la ruta 9,
que es la que surca la Quebrada y va a La Puna, hasta La Quiaca, límite con Bolivia. Y tenemos otra ruta que va a Chile, al Paso del Jama, que hace poquito lo hicieron. Son las dos únicas rutas asfaltadas que tenemos. Después no hay más rutas asfaltadas. Hay un par de caminos de tierra que llegan a lugares como por ejemplo Iruya, que son de otra forma inaccesibles, pertenece a Salta Iruya y se entra por acá por Jujuy, sí o sí, no hay otra forma. Y así un par de pueblitos o lugares a los cuales se entra en camino de tierra o camino, sí, de ripio, ¿no es cierto? Después hay muchos poblados y muchas familias, muchas comunidades que están atrás de estos cerros que tenemos aquí en la Quebrada, y el acceso a esos lugares hoy en día es a pie, a lomo de caballo, de mula, de burro. A estos lugares se llega únicamente en esos medios de transporte. Para eso se utilizan estos pozuelos o petacas de viaje, que son de la época colonial, que se usan todavía ahora, están hechas de cuero, con una estructura de madera, es cuero crudo. Y estos pozuelos o petacas de viaje se usan como valijas. Se ponen al costado del caballo, o de la mula, o del burro, y ahí se lleva la ropa, los utensilios, ¿no? Como valijas. Y para transportar las frutas o las verduras, usamos estas chihuas o chipas. Todavía hoy en día, si ustedes van aquí a la feria de las vías del tren, a la feria del puente, donde bajan las personas que traen frutas, verduras de la zona del Senta, de la zona de los valles, traen la fruta y la verdura en estas chihuas o chipas. Meten ahí adentro la fruta, la verdura para que no se machuque, para que no se dañe, se pone al costado del caballo, de la mula, y se la transporta. Al igual que las vasijas de barro, las ollas de barro, que se transportan envueltas en paja, ¿no es cierto? Como una forma de embalaje para que no se rompan, ¿no? Porque son frágiles. Acá en esta sala vamos a ver lo que es la flora de la zona de la Quebrada. Ustedes saben que la Quebrada de Humahuaca geográficamente es un surco, es un cañón, un cajón que está entre dos cerros. Por ahí corre un río, que ese mismo río erosiona y forma pequeños valles a los costados del río. Esa formación geográfica, ese accidente geológico, se llama quebrada. ¿En cuánto tiempo se produjo esto? Y en varios miles de años. Y esta quebrada, la quebrada de Humahuaca, es la quebrada más larga, más grande del mundo. Tiene 150 kilómetros que se recorren del norte al sur. Las cadenas montañosas son de la precordillera, ¿no? Andina. Y en esta zona justamente geográfica hay un clima especial, hay una flora especial y una fauna especial, ¿no es cierto? Perdón, ¿y el angosto del Perchel que está dentro de la quebrada? De la quebrada, por supuesto. ¿Por qué se produjo? Así, digamos, como a lo largo, ¿no es cierto? Tiene 150 kilómetros, a lo ancho hay una parte angosta, que es la más angosta, que es el angosto de Perchel, que tiene solo 200 metros. Y la parte más ancha está en la zona de acá de Humahuaca, que tiene 4 o 5 kilómetros de extensión a lo ancho. ¿Y hay alguna explicación de por qué se produjo eso así? Justamente una quebrada se forma por la erosión y el curso natural que busca el agua cuando desciende de la montaña. Esta quebrada de Humahuaca tiene muchos afluentes de otras quebradas y ustedes ven que no es una línea recta, sino que es curvada, porque el agua va buscando su cauce natural. Y ahí en el angosto de Perchel encontró la salida o el paso justo entre esas dos montañas de roca firme, porque no hay otro lugar por donde pase el agua. Sí. En esta zona, como les decía, el clima es templado, durante todo el año a la noche hace frío y de día es cálido, hace calorcito, en la sombra está fresca. Y la flora, les decía que es muy particular. Las plantas que más abundan son las xerófilas, son las que acumulan el agua, porque tenemos una sola época de lluvia, que es el verano. En verano llueve muchos milímetros de agua, ¿no? Como si lloviera en todo el año, pero solo en los meses de enero, febrero y marzo, ¿no? Donde crecen los ríos, o sea, cuando llueve, llueve muy fuerte. Y justamente la flora, lo que más nos caracteriza es el cardón,
o el cactus, ¿no? Que es una planta también milenaria y ancestral, que esta planta, el cactus o el cardón, hay de distintas especies, tamaños, formas, ¿no es cierto? Y nosotros hacemos del cardón madera. La madera del cardón es muy resistente, es muy noble, es una madera que se utiliza para hacer muebles, adornos, ¿no? Se utilizan para los techos como tirantes. Acá, por ejemplo, podemos ver estos tirantes de madera de cardón, que son robustos y muy fuertes, ¿no es cierto? Y si no, la madera de cardón que se usa para los muebles o adornos, como les decía. Como es resistente, se trabaja con una madera común, se cepilla, ¿no es cierto? Se lija y se pueden hacer como ese mueblecito, como adornos, puertas, ¿no es cierto? Revestimientos, ¿no? Cosas muy lindas que quedan muy estéticas, ¿no? Para la carpintería.